Bien, en este video nos vamos a dedicar al croquisado 3D. Vamos a introducir el uso de croquis 3 dimensiones, que es algo que no hemos estado trabajando hasta ahora porque hasta el momento los diferentes diseños que hemos venido haciendo siempre nos mantuvimos con croquis 2D. ¿Cuál es la diferencia lógica, básica, entre un croquis 2D y uno 3D? Bueno, por supuesto, el croquis 2D está siempre ligado a un plano específico. Puede ser alzado, puede ser planta, puede ser vista lateral, puede ser cualquier plano que ustedes hayan generado con geometría de referencia, cualquier plano adicional. Puede ser cualquier plano que se haya generado de una operación anterior, como ustedes ya saben. En cualquiera de ellos ustedes pueden apoyar un croquis 2 dimensiones. Y a partir de ahí todo lo que tracen en el croquis va a estar ligado a ese plano. Un croquis 3D, por su parte, es libre, trabaja directamente en el espacio, lo cual no quiere decir que no tengamos referencias ortogonales, referencias de planos. Vamos a ver en un momento cuando tracemos que tenemos esas referencias disponibles para poder orientarnos espacialmente. Pero vamos a ver cuál es la idea, ¿por qué un croquisado 3D? Bien, esencialmente hay casos en los cuales es mucho más cómodo manejarse con un croquis 3D que no tratar de hacer el mismo diseño con encadenamientos de diferentes croquis 2 dimensiones. Básicamente la idea del croquis 3D es esa. Como nosotros tenemos libertad completa de apoyar puntos en el espacio, cuando necesitamos curvas más compuestas, diseños más elaborados justamente de curvas, de cañerías, tuberías, ¿sí? Todo lo que sea diseño de tuberías, ahí el croquisado 3D es muy cómodo. No quiere decir que no podamos hacerlo con un croquisado 2D. Esta misma silla podríamos componer diferentes croquis 2 dimensiones y podríamos combinar diferentes pasos, diferentes etapas y lograr el mismo resultado, pero sería mucho más laborioso. Un croquis 3D lo simplifica. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ocultar el respaldo, así queda solamente el tema de tubería. Aprovecho para mencionar, como ven acá, la parte de tubería, bueno, en este caso está realizada a través del módulo de piezas soldadas, de lo que es perfilería, que tiene ya Solid incluido, que vamos a ver pronto. Pero por el momento no se enfoquen en eso, no es importante. Lo importante es entender el concepto de trabajo del croquis 3D. Si yo querría generar esta silla utilizando croquisado 2D, aún sin tener el módulo de perfilería, yo podría generar estos perfiles con simples operaciones de barrido. Recuerdan ustedes que un barrido no es más que un perfil extruido a lo largo de un recorrido no recto. ¿Sí? Sintéticamente es eso. Por lo tanto, yo podría tomar sectores, por ejemplo, podría tomar, vamos a suponer, podría tomar este sector, desde acá, tomar este sector y trazarlo en un croquis 2 dimensiones. Podría generar un plano auxiliar y copiar esa operación de barrido una vez que tengo el perfil y el croquis que me genera el recorrido. Bueno, hacer una extrusión para este sector, copiarla de este lado, otro croquis para esta zona, lo podría hacer, otro croquis para esta, ¿sí? Apoyado en un plano con el ángulo específico que me queda definido acá. Bien, yo podría hacerlo con croquisado 2D, podría ir componiendo y podría ir encadenando esas partes e ir armándolo. De hecho, al momento por ejemplo, de armar esta silla, posiblemente lo haría de esa forma, físicamente, ¿sí? Es decir, generaría este lateral, generaría esta parte del lateral, generaría este arco trasero, este respaldo, ¿sí? Y, por ejemplo, iría soldando, iría empalmando estas partes para ir formando la silla. Siguiendo más o menos la misma idea, yo podría generar esto con un croquis, con varios croquis 2D que iría encadenando. Sin embargo, con un croquis 3 dimensiones es mucho más cómodo, para este ejemplo,
para hacerlo. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer en 3D, ¿sí? Con un croquis 3D directamente. Vamos a abrir un archivo nuevo que yo ya tenía generado acá. Vamos a ir a la parte de croquis y obviamente como el 3D no está ligado a un plano específico, en lugar de elegir un croquis común, elegimos directamente 3 dimensiones y por supuesto no nos pide sobre qué plano queremos trabajar porque recuerden, ya no estamos ligados a un plano específico. Sí tenemos un origen, por supuesto, de coordenadas, una serie de entidades para trazar, no todas las que tenemos disponibles en los croquis 2D. Vamos a elegir una línea, simplemente, y vean cómo el cursor tiene un asistente que si bien yo estoy trabajando en el espacio, vean cómo con el tabulador yo estoy cambiando la referencia de ese asistente. Ahora estoy en la planta, es decir, en el plano compuesto por X y Z. Ahora estoy en el plano XY, ahora estoy en el YZ, ahora vuelvo a la planta. Con tabulador estoy cambiando. No se confundan con estar relacionado a un plano específico. Yo a los puntos de un croquis 3D los puedo mover a donde quiera en el espacio. Ese es el concepto de un croquis 3D. No está ligado a ningún plano. Esto simplemente es una ayuda visual, una asistencia visual para no perderme, para no desorientarme, ya que a veces es muy fácil hacerlo. Vean cómo yo puedo, por ejemplo, arrancando de planta desde el origen de coordenadas, vean cómo yo puedo comenzar a trazar, ahí arranqué de planta, ahora con tabulador cambio mi orientación, es decir, mi referencia visual, ¿sí? Recuerden que los puntos no van a estar ligados a ninguno de los planos, pero mi referencia visual ahora está sobre este plano, ¿sí? ¿Se ve? De esa manera yo puedo escuadrar mejor mi croquis 3D en las partes donde lo necesito. En otros casos no voy a necesitar hacerlo. En este, que es una silla, me resulta cómodo el croquis 3D para trazar todo en un único croquis. Pero estas ayudas visuales me permiten escuadrar más fácilmente las partes, alinear más fácilmente la perfilería. Yo voy a trazar esta línea, voy a trazar también la línea de atrás. ¿Por qué no? Voy a trazar la superior. Ahora otra vez cambio a la referencia de planta con el tabulador. Vengo hacia este lado. Ahora nuevamente sigo sobre el lateral. Puedo seguir sobre este mismo lateral. Vamos a trazar, a encadenar acá. Vean que no lo estoy haciendo perfecto, ya lo vamos a ver ahora. Puedo seguir sobre el mismo lateral. Voy a cambiar otra vez a la referencia de planta, manteniéndome lo más alineado posible, y voy a terminar. Bueno, observen como en un único croquis yo tengo generado un diseño directamente tridimensional. Pero por supuesto, vean que prácticamente todo el croquis está en azul, tiene grados de libertad, ¿sí? Y yo lo puedo deformar completamente hacia donde yo quiero, ¿sí? Es totalmente libre, recuerden, no está ligado a ningún plano en particular. Pero utilizando ahora relaciones, yo puedo comenzar a escuadrar esto, más allá de que sea 3D, lo puedo comenzar a alinear. Por ejemplo, le puedo decir que estas dos rectas tienen que ser, estos dos tramos tienen que ser paralelos e iguales. Estos dos tienen que ser paralelos e iguales, ¿sí? Observen que la relación de igualdad se la di entre estos dos, no con los de abajo, es decir que yo podría tranquilamente tener estos tramos de la misma distancia de estos, o más largos o más cortos. Estos dos también tienen que ser paralelos e iguales. Este, por ejemplo, cualquiera de los verticales tiene que ser perpendicular, perdón,
ese ya estaba fijo. No podía establecer la relación ahí. Vamos a darle un paralelismo con el de arriba. Perfecto. Y vean cómo yo voy alineando los laterales de esta silla. Si ahora intento deformar, tengo toda la comodidad del mundo para hacerlo, pero ya con determinadas restricciones, ¿sí? Vamos a suponer, en este caso vamos a acotarle un valor de 400 milímetros, por ejemplo. Vean cómo yo puedo mover, puedo desplazar, porque todavía no tengo acotada medida en este sector. Vamos a suponer 450 milímetros, estoy poniendo valores simplemente como ejemplo, como referencia. Vean cómo ahora sí puedo desplazarme en altura, pero ya no puedo desplazarme en ancho, como se comienza a definir el croquis completamente, siguiendo los mismos pasos, la misma idea que usan habitualmente en el croquis 2D, es decir, básicamente acotar y generar relaciones. Hacen exactamente lo mismo, pero el croquisado 3D les da más libertad en el espacio. Vamos a ver directamente, esta era la referencia para que tuviesen una idea de cómo trabajar. Vamos a ver directamente el croquis terminado, ¿sí? Para no tardar tanto en esta silla. Observen como en un único croquis 3D, que está completamente definido, está toda la parte tubular diseñada, todas las cotas generadas, los radios que hacen falta, el ángulo de este respaldo, ¿sí? Si yo lo quiero hacer mucho más pronunciado o no, vamos a suponer 125 grados, ¿sí? No hay ningún problema. Como cualquier otro croquis, cambio la cotación, cambio lo que necesito, automáticamente el sistema lo va a regenerar, ¿sí? Y las operaciones se van a actualizar. Pero tengo todo en un único croquis organizado para todo lo que es la parte tubular de la silla. Esa es la idea del croquisado 3D. Insisto, simplificar lo que yo puedo hacer en un único croquis, como en este caso el ejemplo de todo lo que sea sillas, todo lo que sea tubular, de cañerías, etcétera, es muy característico. Ahí el croquisado 3D es útil para no tener que encadenar tantos croquis de dos dimensiones, ¿sí? Pero repito, tampoco es un elemento imprescindible, es decir, no es un elemento que ustedes deban abusar, simplemente tienen que entender en qué momento les resulta cómodo aplicarlo, ¿sí? Repito, todo lo que sea tubular, todo lo que sea cañerías, es muy característico, muy útil el croquisado 3D. En algunos casos lo van a poder, como en este, como la silla tiene una base ortogonal, yo puedo trabajar con croquis 2D, pero me va a resultar más cómodo hacerlo directamente en 3 dimensiones, ¿sí? En croquis 3D, perdón. Vamos a ver otro ejemplo donde van a entender otra comodidad, también otra libertad del croquisado 3D. Vean en este caso un múltiple, bueno, no un múltiple, un escape, ¿sí? Yo tengo una brida con un trozo de tubo de escape. Si nosotros lo vemos ortogonalmente, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que, de nuevo, podemos trazar un recorrido, generar una sección y barrer esa sección para generar el tubo de escape, ¿sí? Es lo que hemos hecho acá. Hemos trazado un recorrido y hemos barrido esa sección, que es básicamente este diámetro interno y este externo. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, si observamos, vamos a visualizar los planos estándar. Observen que el recorrido no apoya en ninguno de los planos, no coincide específicamente con ninguno de los planos. ¿Por qué? Porque yo podría, sobre el alzado, trazar este recorrido, ¿sí? Y reproducir esta silueta lateral
del escape en este caso. Pero no podría hacer esto, no podría desviarme porque estaría todo apoyado sobre el alzado. Lo mismo si yo me concentro en otra posición, en la planta. Yo podría reproducir esta curva sobre la planta, pero sobre el alzado no tendría oportunidad de hacer esto, me quedaría recto, ¿sí? Si yo intentara generar este escape con croquis 3D, con croquis 2D, me vería en esa limitación. Y con un croquis 3D lo puedo resolver con toda facilidad. Vean, en este caso el barrido, vean como un simple encadenamiento de líneas con algunos radios acotados. En este caso, no tiene otras medidas acotadas, pero obviamente yo podría acotar los extremos, las dimensiones máximas a la que yo quiero que lleguen, en longitud, en desplazamiento lateral el escape. Yo podría acotar todo. Repito, en este caso, como ejemplo, ha quedado libre, pero yo lo podría acotar perfectamente. El croquis 3D en un único croquis me permite con toda facilidad generar esto. Y obviamente yo después lo puedo trasladar a donde necesite, a donde yo quiera, como cualquier otro croquis en el que haya estado trabajando. ¿Sí? Perdón, ahí me excedí de curvatura y va a dar un error al generar el nuevo tramo. Pero sí, yo lo podría modificar, en este caso no tendría que tener problemas. Yo lo puedo modificar a ese croquis 3D, desplazarlo todas las veces que quiera, desplazar, vamos a suponer, una zona intermedia como esta, para generar un poquito más de curva en esa zona media. Yo lo puedo hacer perfectamente y todas las veces se va a regenerar sin problemas la operación. Con total libertad en las tres dimensiones. ¿Sí? Este es un ejemplo característico donde el croquis 3D es imprescindible. Yo en dos dimensiones obviamente podría apoyar y podría reproducir parcialmente la curvatura, pero siempre habría justamente una parte del diseño en la que yo estaría trabado, estaría limitado. Con el croquis 3D no tengo ningún problema en ese sentido. Así que bueno, recuerden, básicamente, croquisado 3D totalmente libre. Recuerden que cualquier punto lo pueden apoyar en cualquier lugar del espacio. Recuerden que igualmente el sistema, en el caso de Solid, de otros, también les da esa referencia de planos que ustedes con el tabulador pueden cambiar para que visualmente ustedes se orienten mejor, porque es fácil cuando empiezan a hacer un diseño más complejo, es fácil desubicarse, digamos, en el espacio y creer que uno está trazando las entidades en una determinada posición y cuando cambia la vista están totalmente en otro lado. Eso pasa en un croquis 3D. Obviamente en el 2D, que ustedes están apoyados en un plano, ese problema no lo tienen. Por eso tienen siempre ese asistente. Aprovechenlo. Con el tabulador, insisto, ustedes van cambiando de orientación, no de orientación, sino de la referencia del asistente y se van orientando mejor en cómo trazar el croquis. No abusen del croquis 3D, aprovechenlo para todo este tipo de cosas, tuberías, diseños estructurales con curvas más complejas que son difíciles de generar en 2D, en croquisado 2D, y también un uso que vamos a ver más adelante con ejemplos, con otros ejemplos de otras áreas. Un uso también muy, muy práctico del croquisado 3D son asistencias, por ejemplo, en ensamblajes. Si yo tengo, vamos a suponer, una correa, ¿sí? Un par de poleas o dos o tres poleas a través de las cuales transita una correa, pero las correas no trabajan en un único plano, ¿sí? Es decir, que la correa se curva, se adapta de una a otra. Bueno, ahí, por ejemplo, un croquisado 3D es muy útil para definir el recorrido de esa correa y después generarla. Hay una serie de opciones en las cuales es muy, muy útil. Así que recuerden eso. En esos casos, en los demás,
en los casos habituales, siguen utilizando el croquisado 3D, no hay ningún tipo de inconveniente. Y en algunos puntuales, bueno, usan el 3D en base a estos ejemplos que vimos y les va a resultar muy práctico, les va a simplificar la cantidad de croquisado y de referencias y acotaciones que tengan que generar. Pero por supuesto, practíquenlo fundamentalmente con la ayuda del asistente de tabulador para ir orientándose, porque al principio es bastante normal perder esa referencia y bueno, estar dibujando en el espacio y bueno, cuando uno gira la vista, en realidad las entidades quedaron en cualquier lugar. Hay que al principio habituarse a eso y comenzar a orientarse. Por lo demás, es una herramienta muy útil para esos casos específicos que nos brinda Solid y bueno, muchos sistemas paramétricos hoy.